Diego, el primer invitado del podcast que estrenamos para hablar de geopolítica. Diego en la lucha, porque por quien no le conoce, un canal que sin duda alguna os aconsejo a todos que sigáis. Habla de actualidad, de Venezuela muchísimo, de Argentina también. Diego es un gran amigo, analista geopolítico, comunicador digital. Diego, bienvenido al canal. Millones de gracias por aceptar la invitación. ¿Hubo o no traición en Venezuela? Bueno, en primer lugar quiero decirte, Liu, que bueno, muy agradecido por la invitación, me encanta tu trabajo, para mí es un honor estar en tu programa y bueno, gracias por la El honor introducción es mío. también. Me sonroja un poco, pero realmente te agradezco muchísimo. Todo un tema, la verdad, para hablar de Venezuela. Me gustaría hasta hacer un resumen de la historia de hace unas décadas de Venezuela, porque es un proceso muy rico en estrategia Oye, te estaría política. Sí, agradecidísima si lo haces. Hombre, claro que dale, sí, dale. porque reconozco completamente que yo de Venezuela he hablado, pero he hablado más bien en términos de preguntas, tipo, pues no sé, me suena raro que no haya habido traición habiendo pasado esto, Ujú. o me suena raro Claro. que sí haya habido traición habiendo pasado esto otro, pero desconozco muchísimos puntos, entonces estoy convencida de que todos los que nos ven te agradecerán un montón que resumas la historia de Venezuela, los puntos que consideres necesarios. Sí, bueno, es todo un tema porque Venezuela, si bien tiene una historia además de muy rica en libertadores, ¿no? Estamos hablando del siglo allá XIX, siglo XVIII, Simón Mm. Bolívar, libertador de 7 países en América Latina, una doctrina bolivariana que se perdió en el tiempo y que, bueno, un hombre llamado Hugo Chávez volvió a recoger, un hombre producto de una enorme desigualdad que tenía ese país en su momento. Claro, uno dice Venezuela y habla de bonanza petrolera de los 70, que yo sé que eso es muy conocido de esa época. Una bonanza petrolera donde tenías los precios de petróleo en alza, en donde tenías una enorme cantidad de dinero, de dólares que entraban al país, pero claramente no eran redistribuidos, que claramente no llegaba a la sociedad, que sí llegaba a unos sectores de la clase media y por supuesto de la oligarquía venezolana, entendiendo oligarquía como un término propio de Latinoamérica y del siglo pasado, del siglo XIX más bien. Es como esas células coloniales de poder y grandes apellidos y terratenientes de la época de la colonia que se fueron conformando a lo largo de los años con mucho, mucho poder territorial en toda Latinoamérica, y es un mal que existe desde México hasta la Patagonia, las oligarquías Ujú. que aún siguen siendo y no es un término pasado de moda para nada, está más presente que nunca. Ahora bien, esa bonanza de los 70 petrolera de Venezuela, como insisto, no se trasladó a lo social, había un 40% de desnutrición en esa época con una bonanza petrolera, le decían la Venezuela saudí. Luego ya en los 80 tenemos una caída en los precios de petróleo, sabemos de ese trato que hubo entre Washington y Arabia Saudita, que perjudicó mucho a la Unión Ujú. Soviética, por cierto, la caída de precios de petróleo por la sobreproducción de Arabia Saudita. ¿Qué más tenemos? Luego de los 80, esto perjudica mucho la economía venezolana, la caída del petróleo, porque es un país que históricamente fue monoproductor, dependiente totalmente del petróleo. Eso es así en Venezuela. La reserva más grande de petróleo del planeta certificada, más de 300.000 millones de barriles certificados, y eso es una investigación ya que se queda lejana en el tiempo, porque en realidad son aproximadamente 500.000 millones de barriles que tiene Venezuela, más que todo que Irán, Irak y Arabia Saudita juntas. Esto lo confirmé con un Madre mía. alto petrolero economista venezolano que estudia mucho los fondos de inversión, etcétera. ¿Qué más tenemos? En los principios de los 90 tenemos un neoliberalismo muy fuerte, especialmente en el 89, en donde empieza a haber paquetes fiscales, un fuerte ajuste, más toda la desigualdad que se venía trayendo de décadas posteriores, termina esto en una enorme explosión en Venezuela, que fue terrible, un Caracazo, se le llama el Caracazo, en donde pararon de contar los muertos a los 4.000 muertos, imagínate, los pararon de contar, una enorme explosión social, protestas tremendas a nivel país, y esto era como un vaticinio, era una especie de preámbulo de lo que venía y quién iban a hacer después y quién iba a hacerse carne de esta enorme desigualdad que había en Venezuela. El país más rico de Latinoamérica, si hablamos per cápita, ¿no? De los 70, esa Venezuela saudí que no se traducía en justicia social para nada. Bien, luego de Caracazo, en el 92, viene la rebelión del 4F, comandada por Hugo Chávez, ya un militar que empezó a hacer política interna dentro de las Fuerzas Armadas
que es cierto, Venezuela no tiene una tradición de fuerzas armadas, por ahí como es más Chile, Argentina, de sectores más de poder o generales que directamente son de alta alcurnia o de la oligarquía, no. Son del pueblo, generalmente los militares. Chávez contagia mucho a las Fuerzas Armadas en ese entonces, hace una rebelión, da un golpe de Estado. Yo entiendo, uno dice golpe de Estado, está mal. Bueno, si analizamos el contexto, la verdad, literalmente Venezuela estaba, disculpa la palabra, pero en la mierda en ese momento. Chávez da un golpe de Estado, no logra los objetivos y acá sucede algo que es un antes y un después para la historia venezolana. Chávez dice, en cámaras los objetivos no han sido alcanzados y yo me hago responsable de esto que acaba de suceder. El pueblo de Venezuela realmente cuando escucha que alguien al fin se hace responsable de algo, realmente queda en el inconsciente colectivo del pueblo de Venezuela. Estuvo unos años preso Chávez y cuando sale de la cárcel, que le terminan dando el indulto, bueno, hace política, gana las elecciones por superior al 50%, y ahí asume Chávez y ahí comienza una nueva etapa. Él llama a una asamblea constituyente, es decir, a todos los sectores de la sociedad, los más excluidos, a los grandes empresarios, a todos, para reformar la Constitución, no, para hacerla de cero. Hay una Constitución, lo cual es un instrumento muy importante a tener en cuenta en toda la historia de la Revolución Bolivariana. Es un blindaje al pueblo la Constitución chavista, porque luego las distintas estrategias que fue aplicando el gobierno a lo largo de toda la enorme cantidad de desestabilizaciones, sanciones, intentos, terrorismo, todo lo que se te ocurra pasó en Venezuela y la Constitución siempre sirvió como un instrumento que blindó al chavismo, que brindó al gobierno y realmente al pueblo. Luego que estos sectores son convocados, Chávez empieza con algunas reformas que tienen con lo agrario, con ley de hidrocarburos, con algunas reformas, no con demasiado. Él no hablaba de socialismo, él no hablaba de Estados Unidos como enemigos, él simplemente vino a hacer unas reformas para favorecer, por supuesto, al pueblo y la enorme desigualdad. Bastó eso nada más para que le den un golpe de Estado que él sabía que se venía el golpe de Estado, pero no sabía quiénes iban a ser los traidores, quiénes iban a ser los generales que traicionen. Se lo llevan a una isla frente allí a Caracas, se llamaba La Orchila, que hay un fuerte militar allí. Estuvo a punto de ser asesinado, se sublevan los de abajo, los militares de abajo, lo protegen, el pueblo se entera que él estaba vivo. Cuando el pueblo se entera que estaba vivo, sale masivamente a la calle. Ya en ese momento estaba la oligarquía venezolana derogando todas las leyes en 2 horas, todas las leyes que había logrado el chavismo, y se habían autojuramentado presidentes. Ya ahí, viste, ya empezaba la moda de autojuramentarse presidentes en Venezuela. Era una cosa increíble. Uno realmente piensa, esto es una película, no sé si es una comedia o es, bueno, sí, se estaban autojuramentando ellos sectores fuertes. Estamos hablando de Corina Machado, de Capriles, de Leopoldo López, de todo esto que vos ves en la televisión, que salen con carita de libertad y vamos a ayudar al pueblo. Bueno, todos estos estaban cómplices del golpe de Estado, por supuesto Washington también. Cuando Chávez vuelve, bueno, el pueblo sale masivamente, apoya al comandante, vuelve con una cruz en la mano, para empecemos a entender el diálogo que ha habido en Venezuela, con una cruz en la mano diciendo que los perdonaba y que llamaba al diálogo. Una palabra que es muy recurrente en Venezuela durante todos estos 27 años, llamar al diálogo. Tengámoslo en cuenta por lo que está sucediendo ahora también. Llamada al diálogo. Bueno, vuelve Chávez. Luego del golpe de Estado a Chávez, que por suerte pudo volver a la presidencia, le dan un golpe petrolero, un paro petrolero brutal, que bajó prácticamente a cero la producción petrolera. Hubo 18.000 despidos, pudo reemplazar a toda, porque estaban. PDVSA, que es Petróleo de Venezuela, es una empresa que se caracterizó siempre por ser una empresa donde los grandes sectores de poder la manejaban. Si bien el petróleo había sido nacionalizado en los 70, la verdad que nunca se tradujo en beneficio al pueblo y había mucho sector privado y los sectores de poder externos controlando PDVSA. Uno puede decir, sí, es nacionalizado, es estatal, pero en la práctica no estaba controlado realmente por el poder, por el pueblo, por un poder supuestamente representativo del pueblo. Bien, ¿a dónde estamos acá? Dijimos golpe de Estado,
paro petrolero, lo logran me he quedado loca con esta serie, la verdad. No, escuchá, yo te lo estoy recontra resumiendo a esto, recontra, pero para que veas la cantidad de desestabilización y los golpes que ha recibido este país a lo largo de 27 años es impresionante, porque acá vamos a llegar al tema de la traición, no traición y a lo que pasó el 3 de enero. Bien, luego del paro petrolero logran tener el control nuevamente de la producción petrolera. Chávez luego también del golpe de Estado comienza un poco más a hablar de socialismo, empieza a decir, bueno, resulta que yo vine por algunas reformas más o menos progresistas, más o menos para no ganarme mucha resistencia, igual me dieron un golpe de Estado, vamos con el socialismo. Radicalizó la revolución, ganaba... O sea, pasó algo parecido, en el fondo, perdón que te interrumpa, es simplemente por hacer paralelismo a lo que ahora, en parte, Estados Unidos ha conseguido en Irán. Quiero decir, que entraron diciendo no queremos que Irán tenga armamento nuclear, quitaron al ayatolá, que era como mucho más pacifista en cuanto al armamento nuclear, y en el fondo ahora tienen a un gobierno mucho más radical. Entiendo que eso mismo pasó en Venezuela, ¿no? Parecido. Pasó eso, pero en cuanto, digamos, a la posición de firmeza, porque en cuanto al pueblo y la famosa represión venezolana, y ahora te lo voy a contar todo, porque incluso yo estuve en las épocas de la hiperinflación en Venezuela, o sea, yo estuve en la época del mayor, ¿sabes? De 2016 para adelante fui todos los años, yo lo viví, yo estuve, yo vi la realidad, lo que fue realmente impresionante. Ahora bien, tenemos después del paro petrolero, vamos a ir un poquito más hacia adelante, en el medio también hubo, fíjate que la constitución que hizo Chávez contempla un referéndum revocatorio, es decir, si después de 2 años el pueblo considera que el presidente no ha hecho un buen rol, no ha cumplido como debe cumplir su rol como presidente, puede juntar firmas, pueden organizarse, la oposición puede organizarse, llamar a elecciones nuevamente para revocarle el mandato al presidente. Eso fue colocado por Chávez y por el chavismo. O sea, fíjate cuando hablamos de democracia y todo, si un referéndum revocatorio no es democracia. Bueno, de hecho se dio un referéndum revocatorio que no habían llegado a juntar los votos y Chávez dijo, vamos igual al referéndum revocatorio, ganó más que por un 60% ratificado su mandato. Imagínate, siempre que ganó el chavismo era trampa o era fraude. Siempre. Bueno, cuando ganaban ellos, cuando ganaban ellos, no, pues ellos han ganado, que ahora pasamos a eso, han ganado gobernaciones, intendencias, incluso han ganado la Asamblea Nacional, que pasamos a eso. Luego de unas cuantas cosas que pasaron en el medio, en el 2015, una cosa importante, discúlpame que llame, si no se me pueden olvidar algunas cuestiones, son fundamentales. En 2015, recordemos que cuando Barack... No, que no se te olvide ninguna, por favor, porque yo estoy, vamos, maravillada con esto. Dios, Mira, estoy flipando. Cuando Barack Obama ya se estaba despidiendo de su mandato, recordemos algo que es fundamental para entender esto también. El famoso decreto de Obama que nombra a Venezuela o declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Venezuela. Ahora, desde el punto de vista estratégico, si vos decís, las Fuerzas Armadas de Venezuela, sin desprestigiar a las Fuerzas Armadas bolivarianas, ¿es realmente una amenaza para Estados Unidos? Sabemos que no. Claramente que no tienen portaaviones, no hay misiles que lleguen desde Venezuela a Estados Unidos, no tienen bombas nucleares, claramente no hay una amenaza. Ahora, desde el punto de vista económico, teniendo la reserva de petróleo más grande del mundo frente a sus costas y entendiendo que la parte de la industria norteamericana está hecha para refinar ese tipo de petróleo porque tienen una relación simbiótica de 100 años Venezuela y Estados Unidos. De hecho, muchísimas calles están asfaltadas con el petróleo venezolano en Estados Unidos. Estamos hablando de que realmente... mucho, ¿no? Que se tuviera que ir con Chávez. Claro. No gustó para nada más, insisto. Eso Chávez de petróleo venezolano para Venezuela como que no suena muy bien, ¿no? No, para nada. Además, en el 2007 Venezuela, Chávez radicaliza también el tema de la participación estatal en PDVSA, o sea, en el petróleo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque empiezan a funcionar las empresas mixtas con una participación del Estado del 60% allí. El Estado participaba en toda la producción de petróleo un 60%, cosa que tampoco les gustó para nada a ellos. Y una cosa, como un dato que te tengo que decir, mirá, ¿sabés cómo le enseñaban a los venezolanos en la época de los 70, 80 sobre el petróleo? Le decían que ellos no tenían, en la primaria, en la escuela primaria, a los venezolanos le enseñaban que ellos no tenían petróleo de buena calidad, que ellos tenían bitumen.
Le llamaban la franja Eso es lo que tengo bituminosa. yo entendido. Eso es lo que yo entendí. O sea, a ver, tengo entendido que el petróleo de Venezuela es, igual esto sí que es cierto, no lo sé, pero es que de siempre, pues cuando tú lees alguna cosa sobre Venezuela, se recalca mucho que Venezuela tiene un tipo de petróleo que es mucho más difícil de extraer, mucho más difícil de procesar, mucho más difícil de todo, y vamos, que casi que hay que hacer bailes con la cacerola para que el petróleo de Venezuela sirva para algo. Eso es lo que yo tengo entendido. Que sí, que bueno, que mucho petróleo, pero que de una calidad como dudosa. Bueno, el petróleo de Venezuela tenés petróleo liviano, pesado y extrapesado. Liviano también hay, que es el más fácil, como Arabia Saudita, es el más fácil de procesar. El pesado, que hay mucho en la franja del Orinoco, hay aditivos especiales que ponerle para procesarle, alivianarlo, mezclarlo con petróleo más liviano, etc. Sí es cierto, hay mucho petróleo pesado, pero a los yanquis les gusta mucho porque parte de la industria está preparada para Claro. realmente refinar ese tipo de petróleo. Es decir, no es lo mismo decir, Vamos, mira, que lo usted... dirían igual por bajar el precio. Exactamente, porque en esa época de los 70 se lo llevaban a la mitad de precio. Lo que hizo Chávez básicamente es decir, me lo pagan a precio de mercado, muchachos, déjenme de robar. Y cuando básicamente se planta el chavismo, nosotros en Argentina usamos una palabra que es los quilombos, empiezan los conflictos. Ya. Básicamente es eso, están enfrente y ellos lo quieren todo regalado. Si, hablando bien coloquialmente, es así, lo quieren regalado el petróleo y el gran conflicto entre Estados Unidos y el chavismo es ese, siempre fue ese. Ahora bien, después de todo esto, en el medio de esto ha habido protestas violentas, etcétera, ¿no? Pero en el 2015, en el 2017, luego del decreto de Obama, el decreto de Obama lo quiso generar todo un contexto especial ¿para qué? Para lo que se venía, las sanciones y los bloqueos, porque eso justificaba, era todo el marco legal para lo que se venía luego, que era el sufrimiento del pueblo venezolano. Bien, entonces tenemos el decreto de Obama, empiezan las sanciones, empiezan los bloqueos, especialmente estamos hablando cuando viene Trump, porque cuando viene Trump comienzan las sanciones y bloqueos a Venezuela, y yo hablando con gente de Texas y empresarios que tienen muchos intereses de petroleros latinoamericanos en Texas, me dicen, no, estábamos todos recalientes porque se perdieron 500.000 millones de dólares en petróleo que no entraba de Venezuela por las sanciones de Trump. Creían que iban a poder asfixiar a la economía venezolana, que sí lo hicieron, porque tenías, por un lado llegó la producción de barriles de petróleo a cero por las sanciones, a cero, y Venezuela es monoproductor, es decir, se vino abajo la economía. Antes había venido también el tema del fracking. Entendamos que el fracking, Estados Unidos empezó a lanzar tanto petróleo al mercado que también se derrumbaron los precios del petróleo en ese momento. Tenemos también el nivel de acaparamiento y boicot económico interno en donde vos tenías los empresarios que te sacaban la comida, o sea, el Estado pagaba a los empresarios para que traigan comida, porque en ese momento comprar comida era muy barato para Venezuela en la época de Chávez por la enorme cantidad de petróleo que estaban vendiendo. De hecho, Chávez se dio el lujo de prestarle plata a Argentina, Paraguay, que de hecho Paraguay le debe más de 400 millones de dólares a Venezuela, ¿viste? Seguete que te porta aviones para que te paguen los que te deben, ¿no? Y estamos hablando de petróleo, mucho, bueno, no me quiero ir por las ramas demasiado. Luego de esta enorme desestabilización en la cual yo estuve ahí adentro, vi la hiperinflación, la presencié. El Estado siempre estuvo tratando de apañar un poco eso. Los sectores medios igualmente no es que vivían muy mal, los sectores altos siempre protegidos, los centros comerciales estaban siempre abiertos, las primeras marcas estaban, todo abierto estaba en Caracas. Pero no había mucha gente comprando. ¿Pero qué pasaba? Sabían que había una crisis artificial y muchos estaban especulando a ver si se definía para un lado o se definía para el otro. Pero claramente había una crisis artificialmente armada, con sanciones, con bloqueos, con boicot, con intento de entrada de mercenarios, con gente que le pagan como en Ucrania. A ver, cuando Ucrania cae el presidente, no recuerdo el apellido ahora, que era más prorruso, o por lo menos tenía buenas relaciones con Putin, me olvidé el nombre. Exactamente, la famosa revolución de colores, pagarle a gente para que vaya a la calle y ejerza la violencia. Por fin puedo aportar un dato en este directo. No, frename lo que vos quieras, porque yo estoy acá que termine con esto, pero... Ni se me ocurra, siga, por favor. Perfecto. Estoy maravillada yo. Bien, llegamos a este nivel, bueno, yo la vi a la crisis, insisto, la presencié. Sin embargo, más allá de los boicots, la hiperinflación y todo, de a poco el Estado comenzó, por ejemplo, a generar un poco de oferta de alimentos con las cajas CLAPS, que eran comités locales de abastecimiento, donde
el Estado se encargaba de la comida y llegaba una caja a cada domicilio de venezolano. Es decir, los empresarios tuvieron que sacar la comida que tenían retenida y la vendían al 1000% más caro, generando también hiperinflación. O sea, fue todo un boicot económico muy bien orquestado. Para eso son mandados a hacer. Bien, ¿qué pasa? Con toda esta crisis que estaba azotando a Venezuela, que era fuerte, van a elecciones legislativas. ¿Quién las gana? Yo por ahí escuché trascendidos, no los puedo certificar, de que el chavismo llamó a desmovilizar a la gente, a su propia gente, porque es un partido muy grande, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y tiene millones de afiliados. Eso hay que decirlo. Hay un partido organizado y un núcleo duro muy fuerte que es tan importante en cualquier época de crisis. Llamada a desmovilizar, la oposición gana por el 80%, la Asamblea Nacional de Venezuela, como decir el Congreso en Argentina, por el 80%. La oposición tenía como promesa a la gente que se iban a acabar las colas para comprar alimentos, que si ellos ganaban la crisis se acababa. No, ellos llegaron, Corina Machado, Guaidó y todos estos sátrapas, llegan a la asamblea y lo que empiezan a hacer es a desestabilizar, y sus discursos de odio decían: vamos a sacar a Maduro de la presidencia porque no lo reconocemos como presidente, porque es un dictador, porque no sé qué, no sé cuánto. El mismo discurso de siempre, el mismo guión. Bien, no se acaban las colas, se acentúa la crisis y empiezan luego en el 2017, fíjate vos, con el contexto de la asamblea opositora ya en el poder legislativo, a ver las guarimbas le llaman en Venezuela, son protestas muy violentas, como las que estábamos hablando de Ucrania, como las que pasaron en Nicaragua también, en otros países, obviamente orquestadas y con gente incluso armada en las calles. Incluso han quemado gente viva que salió por todos los medios del mundo, gente que aparecía de apellido Figueira, un negrito por era chavista. Sé que tenés que ser negro para ser chavista, para que se vea el clasismo que hay. No porque Venezuela en sí sea un país racista, la verdad que no lo es, pero las oligarquías latinoamericanas ya sabemos cómo son, y no hay negros en las oligarquías latinoamericanas, claramente. Bien, luego de eso, yo recuerdo esa época, estaba preocupado y yo veía mucho la tele, y yo veía a Jorge Arreaza, que era en ese momento el canciller de Venezuela en Naciones Unidas, todo el tiempo exponiendo, todo el tiempo mostrando las fotos, mostrando videos de la violencia de la oposición en la calle y cómo el chavismo tenía la orden de no reprimir. Siempre aguantaba la Guardia Nacional los golpes, aguantaba, exponía. Así durante 3 meses fue. Fue un calvario, pero sin embargo la estrategia resultó. Porque luego de 3 meses, ya la gente que apoyaba esas protestas dejaron de apoyarla, porque estaban podridos, las calles bloqueadas, especialmente algunos sectores de clase media de Caracas. No es que los barrios más humildes, no había en barrios humildes eso, y especialmente fue en Caracas, no en todo Venezuela. Pero eran protestas bastante fuertes. En Plaza Altamira, una zona clase media alta, ahí estaban todas las protestas y fuertes. Bien, luego de tanto cansancio y violencia en las calles, saca Maduro un as bajo la manga y hace un llamado constitucional, porque esto también figura en la famosa Constitución venezolana que te dije al principio, llamada Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la Constitución permite al Poder Ejecutivo hacer un llamado a elecciones para formar una nueva asamblea constituyente de todos los sectores del país, y el presidente pone de forma implícita la renuncia. Es decir, si la asamblea autoriza la renuncia o quiere que el presidente renuncie, el presidente tiene que renunciar. Es la asamblea del poder popular literal del mundo. Bueno, estaba tan cansada la gente de la violencia y de este entorpecimiento de la vida rutinaria que fue masivamente a votar a esta asamblea. Y vos fijate el jaque mate cuál fue. El discurso de la oposición, Corina Machado para abajo, todos, era que Maduro era ilegítimo, de que no lo reconocían como presidente y que cualquier llamado que haga Maduro no lo iban a acatar. Así que, ¿qué pasó? Ellos no se presentan para elecciones. No se presentaron. ¿Quién sí se presentó? El chavismo. Hubo millones que fueron a votar y el chavismo recuperó el poder legislativo. Esta asamblea constituyente está por encima de la Asamblea Nacional. Recuerdo porque yo también estuve en Caracas luego de esas elecciones, estuve por allá. Claro, obviamente, si no se presentan, tampoco tienen la posibilidad de perder, teóricamente. O sea, claro, es que es muy, muy cachondos. Te quiero decir que, bueno, entiendo el discurso de no consideramos esto legítimo, pero, hombre, la gente tendrá que tener una posibilidad de votar.
por muy, o sea, ¿qué puede haber más legítimo y ilegítimo que unas elecciones? Sí, bueno, a ver, si siempre hay una salida, entiendo que si no, dirían que esto se está amañado, esto no se ha hecho bien, no se ha garantizado el derecho a voto, pero claro, lo que me parece muy cachondo, que yo tampoco estaba siguiendo en aquel momento la historia venezolana tan de cerca, lo que me parece muy cachondo es que claro, si no te presentas, luego toda la vida puedes estar diciendo que no has perdido unas elecciones frente al chavismo. Claro, es que, hombre, así cualquiera, así tampoco las he perdido yo. Bueno, pero ahí que se conforma justamente. Estaba la Asamblea Nacional Constituyente, 100% chavista, porque ellos no se habían presentado. El Poder Ejecutivo, chavista, era Maduro. Y la Asamblea Nacional, que ellos habían ganado, queda inactivada prácticamente. Ellos seguían yendo igual, votaban y todo, pero ahí viene, pero fíjate, no es una locura. Yo veo estas cosas y no puedo creer que pasan estas cosas, no es una película. Pero ahí viene lo interesante, porque ahora viene la famosa figura, sí, ahora, en 2018, por cierto, hubo elecciones presidenciales y la ganó Maduro porque ellos tampoco se presentaron a elecciones. ¿Se entiende? Fue una locura. Sí se presentaron sectores opositores, pero yo digo ellos porque el sector extremista de la ultraderecha, de Corina Machado, de Capriles, de hecho Capriles ahora es diputado nacional, está ahora en la Asamblea, ellos son los que han generado el boicot continuo. Entonces yo digo ellos. Después hay sectores opositores que siempre se presentan a elecciones. Lo que pasa es que pareciera que los únicos opositores son ellos. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? En 2019 viene la figura famosa de Juan Guaidó. Recordemos que Trump ya le quedaba poco mandato. Y Juan Guaidó era diputado nacional de la Asamblea que había ganado en principio. Entonces, ¿qué hicieron afuera? Dijeron, bueno, listo. Nosotros no aceptamos a Maduro como presidente desde Washington, no aceptamos a la Asamblea Constituyente tampoco, entonces vamos a conformar una Asamblea Nacional en el exilio. Vamos a conformar, escuchá eso, es increíble, es increíble, en el exilio, o sea, si iban afuera a votar. Y entre paréntesis, te digo, porque hay tantas cosas que estoy tratando de resumir todo. Entre paréntesis, unos años antes, Corina Machado se había presentado siendo diputado nacional de Venezuela a Panamá como representante de Panamá en la OEA para votar que le metan sanciones a Venezuela. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Esto no sé, en Rusia no debe pasar estas cosas. Pero esto pasa en España, cuando la derecha española, que a mí me parece increíble, bueno, se está viviendo ahora esta crisis migratoria con el tema de Marruecos, probablemente hayas visto algo, y me parece cachondísimo, aquí independientemente de la ideología, que hombre, vale, que el gobierno español no ha hecho igual las cosas bien con la política migratoria, no me meto ahí, pero de repente sale Italia, que ya ves tú, que en Italia entran inmigrantes por un puto tubo, o sea, vamos a ver, o sea, que no estamos hablando de un país, pues no sé, que tenga una política inmigratoria impoluta absolutamente. Pues bien, Italia de repente le empieza a dar lecciones a España y dice la Meloni que vamos a dar de baja el espacio Schengen por un mes, porque a ella le sale de ahí mismo, y vamos a empezar a hacer como si España no estuviera dentro de la Unión Europea, vamos a empezar a hacer controles, y lo que a mí me tuvo, vamos, anonadada absolutamente, es que la derecha española dijo, ¿qué razón tiene la jodía? Si es que ves cómo el gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo fatal, y yo diciendo que están metiendo a tu propio país, mezclándolo con mierda, desde un país que además no tiene ninguna potestad para darte lecciones en este asunto, porque Italia, es que Italia no está de verdad para dar lecciones en materia migratoria, que Meloni tiene unos agujeracos así, y según la estadística que cojas, en algunos meses han entrado bastante más inmigrantes por Italia que por España, que igual España es la que tendría que cerrar esa frontera y revisar, pero a lo que te voy es que hubo políticos supuestamente serios que se estaban postulando para el presidente del gobierno de España, intentando pisotear a España junto a un país extranjero, que bueno, que dice, claro, y curiosamente ahora me cuadra que es que yo antes estaba, tú ya sabes, tengo una trayectoria que estaba como más asociada a la derecha española que, bueno, a la izquierda española, pero es que curiosamente María Corina Machado es precisamente los amigos que tiene, coño, que acostumbran, pues los mismos, yo creo, te juro que yo creo que esos serían los mismos que si, no sé, Estados Unidos dice vamos a bombardear España, salta algún que otro y dice que viva Trump, qué bien lo ha dicho,
coño, que caiga en Madrid un par de misiles liberadores, que esto ya ves tú, esto, la libertad nos va a entrar por lo que es la vena belicista. Estoy flipando. Entonces en Venezuela era lo mismo, ¿no? Que votaban contra Venezuela. Bueno, maravilloso. La señora que ahora quiere ser la presidenta del país, ¿no? Exactamente, que bueno, ya Trump le pegó una patada en el tuje, decimos nosotros en Argentina, literalmente se dio cuenta, y ya estoy casi por llegar a tu primera pregunta. Lo que pasa, creo que igualmente decime si querés que vaya directamente ahí, porque es tan importante el contexto para decir por qué uno piensa como piensa y por qué uno analiza como analiza, ¿no? Pero... Me vas a permitir un chiste, pero es que eres argentino, no se te puede quitar. Bueno, sí. No, es imposible decirle. Esto es como, a ver, en Argentina llamáis a los españoles gallegos, pero en España los gallegos son los de Galicia. Esto es como hacerle a un gallego una pregunta y pretender que no te responda con otra. Imposible. Tú sigue. Contame. Te cuento. Bueno, en fin, Guaidó era el presidente interino para Trump y para Europa y para las grandes élites occidentales. Guaidó empezó a firmar la entrega del país. Empezó a entregar, por ejemplo, a Citgo, que es la filial de PDVSA, de Petróleo de Venezuela en Estados Unidos, que es la empresa que se encarga de recibir el petróleo, refinarlo, y tiene más de 20.000 estaciones de servicio de gasolinera en Estados Unidos. Fíjate si Chávez no sabía estos datos cuando agarró el poder también y cuando Estados Unidos estaba en guerra en el Golfo Pérsico. Sabía que no iba a poder joder con Venezuela porque sabía que esa energía la necesitaba. Esto todo es estratégico. Hay una gran dependencia entre los dos países. Eso es una realidad concreta desde lo comercial, desde lo económico. Ahora, bueno, todos estos robos de activos en el exterior los firmó la Asamblea Nacional en el exilio, con Corina Machado incluida, Guaidó y todos estos sátrapas que siempre estuvieron literalmente tratando de boicotear y pedir sanciones a su propio país, bloqueos, bombardeos, etcétera, etcétera. Todo el tiempo y continuamente, mientras Maduro, Chávez, ahora Delcy Rodríguez están diciendo diálogo, paz, todo el tiempo así. De hecho, Chávez, cuando hizo el golpe de Estado, se terminó entregando para evitar un derramamiento de sangre. Eso fue la primera vez, con lo que te conté en un momento, cuando él dio el golpe de Estado, por ejemplo. Y después, cuando él le dieron el golpe de Estado, también se terminó entregando para evitar un derramamiento de sangre y volvió. Es decir, es algo que ha pasado más de una vez en Venezuela y por el propio Chávez. Ahora bien, ya en 2022 empiezan los signos de recuperación económica. Yo, como paréntesis, a Guaidó me lo crucé en Caracas después de autojuramentarse como presidente. Me lo crucé en una zona muy bonita de Caracas. Me lo crucé de frente, sí, caminando. En la plena dictadura sanguinaria, el tipo se había autojuramentado presidente en una plaza pública, estaba caminando con dos tipos y me lo cara a cara y saludaba como fuese Obama, viste, así, no había nadie, yo cruzando con unos amigos. Esto pasa en Venezuela, ¿no? Uno piensa que Venezuela, no sé, un país tercermundista, tiene 5 sistemas de metro a nivel nacional, está muy yanquilizado desde el punto de vista de los centros comerciales gigantescos, mucho más grandes y en cantidad que en Argentina. Te lo digo porque hay muchas cosas que yo sé que por ahí hay prejuicios que tienen que ver con Venezuela. La verdad que es un país que, claro, ha sido potencia petrolera y hay grandes adelantos que ha habido en su momento. En fin, la cuestión es que empezó la mejora económica, empezaron, además, no solo le robaban las cuentas de activos en dólares a Venezuela en el exterior a través de Guaidó y el oro y todo eso, sino que también empezaron a robar cuentas a privados venezolanos, no solo al Estado, sino a privados, porque a Estados Unidos empezó a arrasar con todo como una aspiradora con las cuentas en dólares. Bueno, eso hizo que muy astuto Jorge Rodríguez en su momento empezó a decir, miren que les están sacando los dólares ustedes también. Bueno, empezó a haber una repatriación masiva de dólares del sector privado venezolano, eso es un hecho, y empezó a invertirse en Venezuela eso, y mientras tanto Venezuela estaba incentivando la industria de alimentos, lo cual lleva años, pero con paciencia y resistir los golpes se pudo llegar a la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria que antes no tenían. Porque antes lograron una revolución política, una revolución social, pero la económica no, porque no puedes depender del petróleo y pensar que con eso basta, porque si mañana bajan los precios, se te derrumba el Estado. Bien, alimentos 100%, medicamentos en gran porcentaje también, y mucha cantidad de emprendedores que están abriendo negocios en Caracas. Yo ya lo vi, y la verdad que uno va y ve un país normalizado, con sus problemas, pero normalizado y con todos los servicios, contraste con Argentina, cuando hablemos en un rato, prácticamente subsidiado. Gasolina, 120 litros subsidiada, el gas prácticamente es regalado, electricidad es súper barata, y viviendas sociales van construyendo más de 5 millones en estos 27 años, es decir, habitación, habitacional, la problema habitacional,
luz, gasolina, etcétera, etcétera, está solucionado en la vida del venezolano. Entonces eso es un sueldo indirecto muy grande. ¿Viste? Cuando dicen ganan $0,17, están ganando como mínimo estando en $240 en el Estado y después en los sectores privados puede ir más, menos, y etcétera, etcétera. En ese sentido, eso ya quedó muy atrás en la época de la hiperinflación, ese relato no existe. Y bueno, hoy en día, si llegamos a Delcy Rodríguez, mirá, pregunta del inicio, pasaron 37 minutos, ahora te la contesto. Yo hablando con Alejandro Terán, como te digo, que es el presidente de Inversores Latinoamericanos de Petróleo en Texas, él nacido en Estados Unidos, me fue muy concreto, me dijo, mira, hay un déficit de petróleo en el mundo enorme, enorme. Esto comenzó con las sanciones a Venezuela en el 2016, porque Venezuela producía casi 4 millones de barriles diarios. Esos barriles dejaron de entrar al mercado. Luego vino la guerra en Ucrania, lo cual también perjudica, por supuesto, este tema del abastecimiento energético. Todo el mercado también se descontrola. Luego viene la IA, que consume una enorme cantidad de energía. Y luego, finalmente, la guerra en el Golfo, allá con Irán, ¿no? En toda la parte del Golfo Pérsico. Todo eso en su conjunto, más el déficit petrolero que había, genera que para el 2030 el único país que tiene la logística instalada para sacar rápidamente por lo menos 5 millones de barriles diarios que necesitamos para 2030 es Venezuela. Es el único país que ya tiene la logística instalada y enfrenta a Estados Unidos. Es decir, la necesidad energética de Estados Unidos, que ya que se consumió las reservas energéticas y tiene para 7 años nada más, son enormes, pero hay déficit energético en gran parte de los países. En India, me decía él, ¿no? En India creo que son 9 millones de déficit, en China también, Estados Unidos tiene déficit energético, Venezuela en este momento es un pilar importantísimo. Es decir, Estados Unidos sí o sí iba a tener que entrar en Venezuela de una manera u otra. Sí o sí. Eso dentro del tablero de ajedrez no tengo ningún tipo de duda y te hice todo este preámbulo para que entienda que improvisados en el gobierno de chavista no son para nada. Ya saben muy bien contra quién se enfrentan. Todos estos altibajos petroleros lo conocen muy bien y saben de qué son capaces de producir. Bien, vos me dirás, secuestraron a Maduro. Bien, ¿se defendió Venezuela de esos bombardeos? Claramente no hubo una intención de defenderse. Claramente yo creo que dentro del contexto de lo que podía pasar por la enorme cantidad de arsenal que estaba moviendo Estados Unidos en el Caribe, portaaviones, F-35, submarinos, destructores, soldados, claramente sabían que se venía, tanto que Maduro el año pasado en septiembre firmó un decreto de conmoción externa, el primero en la historia. Esto habilita poder agilizar un montón de trámites y cuestiones burocráticas y concentrarlo más en el Poder Ejecutivo. Él sabía que algo se venía. Yo creo que Maduro era una traba desde el punto de vista de la narrativa para Estados Unidos. Estados Unidos sí o sí necesita que las empresas de petróleo entren a Venezuela, sí o sí. La presión sobre Trump es muy grande porque de la Exxon para abajo todas tienen que entrar a Venezuela a sacar petróleo inmediatamente. Entonces, si vos jugás con esa carta, claramente no podés decirle a Maduro, bueno, sí, ¿sabés qué? Vamos a entrar, que entren las inversiones, dale, te doy la mano, felicitaciones y ya está. Claramente la narrativa norteamericana, no estamos hablando con nenes, estamos hablando con gente pesada a nivel mundial que no va a permitir perder en esa narrativa. Yo creo que Maduro, desde ese punto de vista, era un estorbo que se entiende para los amigos venezolanos. Si alguien delató dónde estaba Maduro o no, se verá más adelante. Delcy Rodríguez no tiene ningún tipo de sentido, ni Jorge ni Diosdado, son gente que están desde el inicio y que además el propio hijo de Maduro está codo a codo con ellos y hablando con el padre. Es decir, yo tendría que desconfiar del hijo de Maduro y tendría que confiar de Diosdado Cabello, de Jorge y de Delcy. Gente muy comprometida que incluso le mataron y le torturaron el padre en dictaduras militares en otras épocas, financiadas por ya sabemos quiénes, siempre lo mismo. Es decir, yo digo, bueno, pero la política es así, Delcy puede haber traicionado. No le encuentro un sentido. Ahora sí le encuentro sentido. Yo creo que Chávez yo no digo que Maduro se haya entregado, yo no tengo las pruebas. Ahora, si vos me decís, si Maduro o Chávez, conociendo cómo han jugado tan fuerte en Venezuela, se tendrían que entregar para evitar destruir un proceso de 27 años, porque una guerra contra Venezuela, contra Estados Unidos, hubiera significado destruir un proceso de 27 años y no volver a remontarlo nunca más, y que ahí sí habilitar una invasión terrestre, porque
hubiera habido una emigración de 10 millones de personas a toda Latinoamérica, hubiese sido un desastre. Parte de los militares hubieran entrado, quizá otra parte no hubieran combatido, hubieran entrado escuadrones de la muerte por la frontera de Colombia, desde Curazao, quizás de otro tipo de frontera. Hubiese sido un desastre de todo punto de vista. Entonces, alguien que entiende de estrategia militar, un enfrentamiento cara a cara con Estados Unidos y no desde las fronteras, con terroristas como Venezuela estaba muy preparada para combatir, sería una absoluta locura. Una absoluta locura. Yo creo que tanto Chávez como Maduro, si se tenían que entregar, se hubieran entregado para evitar esto y hacer tiempo. A ver, el Estado está intacto. Las Fuerzas Armadas están intactas. La economía sigue creciendo. Seguro. Pero también, por otro lado, si se tienen que entregar... Hombre, a ver, lo de la Guardia entonces no tiene mucho sentido. ¿O es que crees que lo de la Guardia es que cuando ya él vio que mataron a toda la Guardia ya era inevitable entonces entregarse? O sea, que sí quería oponerse, pero cuando vio que ya no podía, entonces sí se entregó. Bueno, o sea, ahí podemos entrar en terreno. Sí, entiendo, decís. Sí, lo he pensado. En algún momento lo he pensado, o sea, cuando sucedió todo, yo recuerdo que hizo un directo y ya está, dentro de las preguntas, yo me hice la pregunta de si sería posible un pacto entre Maduro y los propios Estados Unidos, luego ya pues me di cuenta de cómo lo tienen y tal, que eso no sería factible porque pues realmente está amputadísimo el pobre ahora en la presión estadounidense y lo tienen ahí de una forma absolutamente infame, o sea, es terrible lo que han hecho a Maduro y a su familia, independientemente de lo que haya hecho y ha dejado de hacer, pero hombre, sin juicio alguno, robar así, secuestrar así al presidente de un país es algo que no debería suceder, simplemente bajo ningún concepto en ningún país del mundo. Pero a lo que te voy es que yo inicialmente estaba tan en shock de que nadie se haya defendido, de que, hombre, aunque sea, tú dices, hombre, ellos no querían defenderse por no reventar Venezuela. Por parte de Maduro lo entiendo, pero por parte de los militares de verdad no ha habido ha tenido que haber entonces alguna orden para que no se defendieran. Mira, hay dos cuestiones. Y si ha habido una orden, pues entonces no se explica que la Guardia de Maduro se haya quedado ahí masacrada, porque si ha tenido que haber una orden, Maduro entonces sabía que se iba a entregar. O sea, esa es la parte que no me está cuadrando mucho. Entiendo, sí, se entiende. Lo que pasa es que yo estoy dentro del terreno de las especulaciones, las conjeturas. Y yo, no te jodes. Y quiero medir muy bien mis palabras porque dentro del terreno de la geopolítica, a ese nivel, porque estamos hablando de nivel, yo siempre decía lo mismo, Putin, Trump, Xi Jinping, Ayatollah, Maduro y alguno más era lo más importante. Maduro porque desde el punto de vista de lo que tenía bajo los pies y lo que tiene bajo los pies de Venezuela, no solo es petróleo, es gas, una de las mayores reservas de oro del mundo, agua, o sea, es un país extremadamente rico y muy cerca de Estados Unidos. Ahora, los escudos antimisiles, si vos los activabas y bajabas unos cuantos aviones, que no iban a ser todos, claramente eran 152 aviones que no eran solo en Caracas. Estaban apuntadas las refinerías, estaba apuntado a todos los puntos estratégicos. Iba a ser una masacre peor que las de los terremotos. Porque en el momento que vos le empezabas a bajar aviones, la guerra ya se proclamó. O sea, la guerra recién empieza y arranca con todo. Es decir, ¿qué pasó en el medio? Yo no me la quiero jugar tampoco demasiado porque a veces en la política creo que se hacen cosas que quizá años posteriores se terminan de entender. Ahora estamos todavía muy en caliente, pero yo creo que los escudos antimisiles, más allá de la guerra electrónica, eso es una especulación mía, ¿no? Más allá de la guerra electrónica y todo lo que sea, y un país que venía de sanciones de 10 años, el nivel de mantenimiento y la cantidad de misiles que necesitas, porque no es que un S-300 te derriba un avión cuando lo tirás, no es que tiene esa efectividad, claro. Sino en Rusia no estarían entrando los drones, o sea, entran y uno ve los impactos en el mismo Moscú y en una potencia militar como Rusia. Imagínate Venezuela, que está armada, muy armada, pero es Estados Unidos. Yo creo que se ha subestimado mucho el poder estadounidense, o sea, estamos hablando de lo que todavía puede ser categorizado como la potencia militar más grande de los últimos 100 años. Entonces, yo creo que lo mejor era absorber el golpe, no reaccionar a esto. De hecho, no hubo tantos muertos en relación a lo que podría haber sido esto, que podría haber sido algo terrible, y en este momento ya no se llamaría Venezuela. En este momento se sigue llamando Venezuela. En este momento, dale, perfecto, quieren petróleo, perfecto. ¿Está tutelado el Estado venezolano en este momento? Las decisiones son soberanas, pero la economía, no voy a ser tampoco ingenuo, el dinero del petróleo venezolano va a una cuenta de Estados Unidos.
Eso ya lo sabemos. Eso es así. ¿Le han mandado plata a Venezuela? Le han mandado plata a Venezuela. Pero son más de 13.000 millones de dólares que son de Venezuela y están en Estados Unidos. Y tiene más de 40.000 millones de dólares congelados en el exterior. Entonces ahí donde viene también instalado el tema de decir, che, Trump, ¿dónde está el dinero de Venezuela? Le están diciendo los medios de allá, los demócratas, ¿dónde está el dinero de Venezuela? Eso se está instalando. Y ahora vienen elecciones en Estados Unidos también. Y a la vez Trump dijo, no, Trump, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, hay que descongelar los 40.000 millones de dólares para Venezuela, porque además vinieron los terremotos, ¿no? Pequeño detalle. Y además, el derecho de giro, no tiene ese nombre, pero algo parecido, me lo olvidé, que es dinero que tiene Venezuela en el FMI, que es de Venezuela, que son 5.000 millones de dólares. Todo eso tiene que volver a Venezuela. Bien, va a volver. Mientras tanto, yo a la bestia le doy de comer, que no me ataque, me reagrupo, sigo con la defensa de Maduro allá. Hay abogados de alto calibre, Larry Pollack, si no me equivoco, es uno de ellos, el que liberó a Assange. Y bueno, a continuar con lo de Maduro. No sé cuántos años va a estar Maduro en Estados Unidos. Yo creo que hay chance de que salga. Claramente, cuando llegó a Estados Unidos, lo del cartel de los soles se desarmó por el propio Departamento de Justicia. Dijo, no existe cartel de los soles. Sabemos por qué se lo llevaron. Era una traba. ¿Por qué? Porque ahora incluso Venezuela, lo decía un economista, Colmenares, un economista venezolano hace poco, se acaba de... están reconectando a Venezuela con 11.000 instituciones financieras y empresas. Ahora hay que reconectar todo Venezuela nuevamente, porque si vos sos inversor y querés entrar a Venezuela y tenés que entrar a Venezuela, es un país que está desconectado del mundo. Tenés que volver a conectar todo el sistema SWIFT, tenés que volver a reactivar todo. Es decir, sería histórico que se puedan llegar a levantar las sanciones al país. Y vos me dirás, pero a Maduro lo tienen secuestrado. Sí, bueno, ¿será el precio que hay que pagar mientras tanto? No lo sé. Yo creo que no es tan sencillo como decir, bueno, ya se traicionaron y nos tutelamos a Estados Unidos. Mientras tanto, las políticas sociales continúan, hay un Estado presente. Después del terremoto se acaba de ver el contraste entre Colombia y Venezuela, abismal, cómo están manejando el tema del terremoto. Las viviendas sociales están construidas, hay viviendas que están deshabitadas y están siendo entregadas, hay créditos hasta el 80% de subsidio para viviendas que se han caído por el terremoto. O sea, creo que es más difícil y mucho más complejo que una simple traición. No tengo la verdad revelada. Sí. Ya, es algo que de hecho yo cada vez que hablaba del tema de traición y pues, yo simplemente hablaba siempre desde un punto de vista de la posibilidad de que efectivamente pues una de las teorías es esa, ¿no? Que haya habido traición, no necesariamente por parte de Delcy, pero igual pues parte de alguna otra persona importante dentro del gobierno o cercana, pero lo que decía yo también, que la gente pues me decía, yo decía, bueno, es que ya se hace difícil de creer que no haya habido algún movimiento intermedio y de hecho, pues las informaciones que decían que Delcy había negociado la entrega de Maduro, hombre, es que igual había negociado, que esto también hay que considerarlo, la entrega de Maduro pues con conocimiento relativo del propio Maduro, lo que pasa es que, bueno, pues igual al final la cosa se terminó desmadrando y Estados Unidos necesitaba, pues igual a saber si es que han negociado que no terminarían disparando a ningún guardia y desde Estados Unidos con ese amor a las películas hollywoodienses no han hecho ni puto caso y han entrado diciendo que pues por lo menos tenemos que aparentar y tenemos que hacer como que esto ha sido un secuestro real y quizás el propio Maduro decía, pues mira, me voy a entregar simplemente por el hecho de que ya sé que no hay marcha atrás y contra Estados Unidos Venezuela simplemente no va a poder. Eso es una posibilidad, pero a lo que voy es que yo claramente siempre decía una cosa, no estamos tampoco en los zapatos de Delcy Rodríguez, o sea, independientemente de si incluso a esta mujer la presionaron para que hubiera hecho algo o no, coño, a ver quién aguanta, eso sí, ese nivel de presión. O sea, es que ¿qué salida tiene realmente ahora estando al cargo de Venezuela? Vale, venga, que pega la pataleta, se va, probablemente la terminan deteniendo también, con todo lo que eso conlleva a nivel personal, a nivel nacional, la terminan metiendo ahí como una cosa ahí, como un mono de feria dentro de una cárcel estadounidense, dándole una imagen todavía peor a Venezuela, ponen a otro monigote que total va a terminar, si no haciendo lo mismo, algo incluso mucho peor. Entonces, es que es una situación realmente muy compleja. Lo que te pregunto es si ahora Venezuela ya pasa bajo el protectorado total de Estados Unidos o tú crees que todavía hay algo salvable. O fíjate que hay un pequeño detalle ahí que se llama Corina Machado.
Si bien yo creo que uno puede decir, hubo un plan de fondo, pudo haber negociaciones para que esto suceda de esta manera y listo, que la narrativa la tenemos nosotros, yo creo que todo es posible. Ahora bien, yo creo que también Trump, que le vienen mintiendo hace mucho tiempo, Machado y todo ello, porque cuando uno habla de Machado no habla simplemente de una política, estamos hablando de un apellido fuerte de la época de la colonia, ¿eh? Mucho dinero y mucho poder, ¿eh? No es no, estamos hablando de pesos pesados. Machado siempre dijo, y acordate en las últimas elecciones, que ya claramente se vislumbró que mentían, yo estuve de hecho en las elecciones en las últimas, que ella tenía el 70%, el 80% de los votos, a ese nivel ni para mentir sirven. Yo creo que Trump también entendía que si Maduro se iba, el pueblo iba a salir a festejar eso, porque eso es lo que ella decía también, y ella decía que había ganado por un 70, 80%, es decir, nadie salió a festejar, hubo una gran indignación, y lo que sí hubo durante 15 días, una peregrinación, no sé la palabra, de todas las ciudades del país. Peregrinación, ya. Peregrinación. A mí no me sale mal. De las fuerzas chavistas hacia Caracas, y no pararon de movilizarse durante 15 días con Diosdado, Jorge y Delcy a la cabeza. Es decir, nosotros mandamos acá, le está diciendo a Trump. Perfecto, tenés a Maduro, nosotros tenemos el territorio. Ya sé que ustedes tienen poder, ya sé que bombardearon, pero si ustedes siguen bombardeando, los inversores tampoco van a entrar. Y saben que si ustedes quieren una invasión militar terrestre, va a haber muchos tiros. Y los inversores tampoco van a entrar. Entonces yo creo que esto tiene que ver con la necesidad y urgencia de Estados Unidos por energía y la necesidad de Venezuela que le compren petróleo, por supuesto, pero mucha más urgencia tiene Estados Unidos por esa energía. Vos imaginate Estados Unidos sin energía. Vos imaginate un barril que se vaya a 300, a 500 dólares. Bueno, a Rusia le iría bien, pero imagínate ese precio, imagínate el nivel de desestabilización. Yo creo que se llegó a un término medio... No me hagas imaginármelo, Diego. No me pongas los dientes largos. Bueno, pero yo creo que llegó a un nivel medio, en donde Trump al otro día, acordate que lo primero que dijo fue, y cuando le preguntaban por Corina Machado, que dijo, no la sigue nadie. ¿Se dio cuenta que no la seguía nadie a esa señora? Juntaba 5.000 personas cada vez en un acto. El chavismo no para de movilizar. Yo estuve en marchas chavistas y en marchas opositoras en su momento. Siempre subestimaron al chavismo. Es una característica que Maduro siempre también la capitalizó muy bien, haciéndose el tonto, que le hablaba un pajarito, haciéndole creer al enemigo que acá está un tipo incompetente, y nunca le pudieron ganar. Tuvo que venir Estados Unidos de frente con 2 portaaviones, con F-35, llegando y para ir y secuestrarlo y sacarlo de Venezuela. Pero el chavismo es una fuerza, no es Maduro solo. Es una fuerza política que ha sido subestimada una y otra vez, con todos los errores. Acá te dicen que la corrupción, que no sé si, bueno, creo que el ser humano se caracteriza en todos lados por el tema de la corrupción. No sería un argumento para decir, bueno, lo que te quiero decir es que yo creo que esto es mucho más complejo de lo que aparenta y que hay que seguir el hilo económico para entender las urgencias de cada lado, y que ahora es una cuestión de lucha cognitiva y narrativa. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que el chavismo se desuna, que se rompan las filas. No está pasando, no hay desafiliaciones al Partido Socialista Unido de Venezuela. Los que estuvieron en la cabeza hace 27 años siguen estando ahí en la cabeza. Entonces, hombre, una pregunta. ¿No hay desafiliación dime. porque la gente no se desafilia o porque no dan de baja? Porque yo me conozco un partido en España que es uno de los grandes, el Partido Conservador, que no da de baja a los muertos y le están, o sea, la gente ya no tiene tanta intención de voto, pero esto me lo han dicho varias personas. Bueno, por si alguien se lo pregunta, estoy hablando del Partido Popular, que yo no sé si será verdad o no, pero porque no tengo pruebas, ¿no? Pero tampoco dudas, pero hubo gente directamente ligada al Partido Popular que me decía, hombre, es que en muchas agrupaciones no se tiene la costumbre de dar de baja a los muertos porque entonces bajamos el índice de los afiliados y luego pasa que antes de unas elecciones se supone que la cuota de afiliación es como muy alta dentro del partido y luego cuando llegan las elecciones pues muchas veces les pasa que terminan pinchando porque, hombre, los muertos ciertamente figuran en el censo, pero votar todavía no han aprendido. Sí. Y igual, bueno, eso es lo que te pregunta. ¿No hay desafiliación porque realmente la gente está muy involucrada o porque en el partido hay herramientas para que esa desafiliación no se note? No, ojo, yo no voy a ser en esto idealista. Yo creo que hay este momento mundial
hay que ser todo menos idealista, romántico y quizá, mira lo que te voy a animar a decirte, si bien es fácil categorizar izquierda y derecha para entender un gobierno pro pueblo o un gobierno pro élites, hasta esa categorización yo creo que está quedando media No, está arcaica. obsoleto. Es pragmatismo puro y supervivencia de los estados-nación, es lo que está en juego en el mundo. Ahora, a nivel latinoamericano pasó lo mismo con Cristina acá, hay un 25-30% de núcleo duro, igual en Brasil con Lula, eso es algo normal, allá el chavismo es igual, con Chávez lo que pasa que era un huracán y la verdad que los precios del petróleo estaban altísimos. Entonces, fue otra etapa con Chávez, fue otra etapa con Maduro, donde empezó la producción nacional, producto de la crisis, lograron tener soberanía alimentaria, se fue Maduro, está Delcy. Quiero simplificarlo, no es que estoy diciendo tampoco se fue, lo raptaron, lo secuestraron, pero está No, Delcy y este es el momento de la diplomacia pura, dura, pragmatismo. Venezuela sí tiene un revólver en la cabeza, sabe muy bien lo que es capaz de hacer Estados Unidos, pero sabe también muy bien las necesidades urgentes de vida vitales que tiene Estados Unidos de energía. Entonces, todas esas cartas están en la mesa. Cada uno que elija cuáles quiere no creer, yo creo cuáles pegan más dentro de un análisis. Lo que pasó con la guardia, no guardia, hubo tiros por todos lados, hubo muertos del lado de Estados Unidos, hubo muertos del lado cubano y venezolano, sí, los hubo, porque hubo muchos tiros en ese secuestro. ¿Qué pasó de fondo y si hubo negociaciones de altísimo nivel? No lo sé, nunca lo vamos a saber, quizá en unos cuantos años, porque la política es así, la geopolítica es así, y cuando se trata de Venezuela, yo hice todo este reconto y todo este preámbulo para entender que es política dura y pesada que se viene oliendo, olfateando, viviendo hace 27 años de proceso, y 27 años es mucho tiempo para conocer cómo reaccionan tus enemigos y entender ahora incluso, fíjate lo que está pasando. Hay una mesa de diálogo famosa en Venezuela ahora, se está hablando mucho de una mesa de diálogo. Bueno, fíjate vos, la que quedó apartada de esa mesa de diálogo es Corina Machado, que es el gran enemigo del pueblo venezolano, es Corina Machado. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro. Y está Dinora Figuera, que era la encargada de los recursos económicos y los activos de Venezuela en el exterior, porque era diputada de la asamblea esta de 2015 extinta, pero que se fueron, esto que te conté, en el exterior. Bueno, ¿qué pasó? Para mí es otra jugada de Estados Unidos, lo hablábamos con Epa Millave, un analista muy bueno venezolano, él explicaba también, dice, Estados Unidos como no puede quedar mal en la narrativa del poderoso y del que tiene las riendas en todo, se sacó de encima a Corina Machado, agarró a esta tipa, le dijeron, bueno, vos vas a negociar en la mesa de negociación, ¿y qué quieren hacer? Están negociando porque vuelva el oro venezolano del exterior y empiecen a abrir las cuentas de Venezuela en el exterior. Es decir, en Estados Unidos no le va a decir, sí, dale, Delcy, ahora vos mandás y te abrimos todas las cuentas. No, yo te mando a alguien que es mía y que me representa a mí para que negocien con ustedes. Esto es todo un juego político de narrativa y de apariencias. La realidad es que quieren ir por el desbloqueo de Venezuela y la quita de sanciones porque necesitan entrar las inversiones. Es tan simple como eso para mí. Ya, y viéndolo así y viendo toda la historia que has contado, que de verdad te lo agradezco mucho porque había un montón de datos que yo desconocía y pues era una cuestión en la que es cierto que no había ahondado tanto, lo que queda claro es que de todo el poder de recursos económicos que tiene Venezuela, o sea, todo el potencial, mejor dicho, de recursos económicos Exacto. que tiene Venezuela, y además estando donde está, que al fin y al cabo hay que reconocerlo, está en el patio trasero de Estados Unidos y aplicando la misma teoría de la Federación de Rusia y Ucrania, pues Estados Unidos, con más o menos razón, porque es verdad que se comporta como un matón de colegio, o sea, no se puede hacer similitud porque Venezuela no ha estado odiando a Estados Unidos de manera activa, no ha estado infiltrando a nadie de Estados Unidos, no ha estado diciendo constantemente que había que tener, como en el caso de Ucrania, armamento nuclear para bombardear a Estados Unidos, o sea, hay mucha diferencia, pero a lo que me refiero es que aún no comportándose Venezuela de manera violenta y comportándose Estados Unidos de manera violenta, lo que está clarísimo es que independientemente de si hubo o no hubo traición o quién traicionó a quién, Estados Unidos tampoco iba a soltar bajo ningún concepto a Venezuela, estando Delcy, estando María Corina Machado, estando Guaidó, estando Maduro, o sea, daba absolutamente igual. Lo que pasa es que me imagino que con Chávez, esta es la última pregunta que te hago sobre el tema de Venezuela, si quieres ahora leemos los comentarios así como por encima, aunque sea, para responder brevemente. Yo creo que con Chávez
no se atrevían porque realmente, independientemente de a quién le guste o le deje de gustar la figura de Chávez, era un tipo muy querido por mucha gente en Venezuela, era un tipo con carisma que no es difícilmente... Único. O sea, es único, esa es exactamente la palabra. Es muy difícil que se vuelva a repetir un Chávez en una suerte de años prudenciales. Entonces, ¿tú crees que la diferencia entre Maduro y Chávez era realmente tan grande? No es para que compares y digas quién es peor o quién era mejor, pero como que la figura de Chávez, el hecho de que se haya ido, pues supuso esta ruptura definitiva, o sea, como que fue ese el principio del fin. Bueno, reemplazar a alguien como Chávez es algo. Yo a Chávez lo considero una anomalía del sistema. Esa gente que nace una vez cada tanto y que realmente es una piedra en el zapato del poder real mundial, como lo fue él. Pero hay un pequeño detalle acá, porque no quiero ser injusto con Maduro. Yo creo que Chávez es irrepetible, pero Chávez tenía todas las empresas de petróleo en su territorio y él utilizaba mucho esa carta diciendo: si ustedes me joden, yo lo jodo a ustedes. Y de hecho lo que se decía dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del chavismo, era: si viene una invasión, hacemos volar todas las industrias. O sea, estaban decididos a hacer volar toda la industria petrolera y todas las empresas petroleras. Entonces, cuando Maduro asume, empieza el decreto de Obama, que por eso tuve que contar todo el principio para que se entienda esto, Maduro se empieza a quedar cada vez con menos cartas de negociaciones. Porque llegó un momento con los bloqueos de Trump que se fueron todas las empresas. Se fueron todas. O sea, Trump fue un... no se puede creer la barbaridad que hizo con Venezuela. ¿Qué necesidad de hacer eso tenía? Simplemente entrar a Venezuela, siempre le dijo, Maduro le decía: vengan, inviertan, estamos abiertos al mundo. Maduro nunca dijo: o me caso con China, o me caso con Rusia, o me caso con Irán, con India. No, no. Todos vengan a invertir, los ingleses, vengan a invertir toda Europa, vengan a invertir Estados Unidos, no hay ningún problema. Acá tenemos reserva para todo el mundo para 200 años. Perfecto, siempre fue así. El discurso siempre fue de paz y de diplomacia. Yo creo que a Maduro le tocó muy difícil. O sea, las sanciones y bloqueos comenzaron con Maduro, los intentos de entrada de mercenarios por las costas, por las fronteras colombo-venezolanas, que son 2.000 kilómetros de frontera y selva, lo difícil que es controlar esas fronteras. Fue muy difícil que le tocó, y Chávez lo eligió por algo. Maduro era canciller, fue vicepresidente, entendía la geopolítica en el mundo, tenía relación con todos, con Putin, con Xi Jinping, tenía relación con otros mandatarios, entendía de la geopolítica mundial, y sobre todo era un tipo con muy frío, mucha frialdad. Cuando tenía que levantar la voz, la levantaba. Cuando tenía que insultar, insultaba. Pero cuando tenía que negociar, negociaba. O sea, yo creo que Chávez lo fue preparando. Yo creo que fue una buena elección. Pero bueno, Chávez es irrepetible. Es como hablar de Perón en Argentina. Es como hablar de Putin en Rusia en este momento. O sea, son gente que no se va a repetir. Si mañana Putin no está, yo no sé, Medvedev, no me sale bien. Medvedev será el reemplazante. Sí, no, yo no me pronuncio pésimo, pero es difícil. Bueno, no pasa nada. Tienes, todo lo demás son virtudes. Algún defecto tienes que tener. Te perdonamos ese. Pronúncialo mal. Gracias. Desde Rusia tienes carta blanca, no se va a enfadar, no te preocupes. Si no, yo hablo con él y no hay problema. Dale. No te vamos a mandar armamento nuclear. Que no me tire un hipersónico como dijo que le iba a tirar a la Corte Penal. No. Tenemos a la Corte Penal legal, no te preocupes. Estamos algo rezagados últimamente con los hipersónicos, que estamos a ver si tiramos uno a Polonia y pues ya cuando arranca ese, ya todo lo demás será coser y cantar. Te leo esto que hay por aquí. Qué bonita que está Liu. Bueno, Sarrubi, muchas gracias. Esto lo agradezco. Liu, excelente compañía. Joaquín, no sabes cómo me alegro de verlos juntos. Le he hecho seguimiento a Diego y a su trabajo y es infoveraz y de primera mano. Diego, aquí tienes un comentario de apoyo. 32 revolucionarios formados en la inapelable escuela militar canana, sin dudar, pagaron con su vida. ¿Qué cosa? Yo esto no lo entiendo muy bien. El socialista Gabriel... Está hablando de los cubanos que cayeron, me parece, en el secuestro a Maduro. Sí, bueno, hay cosas que nunca vamos a saber. Sí, yo entiendo el dolor. También murieron venezolanos, no solo los cubanos. Entiendo también que eran escoltas, o sea, comprendo que es un trabajo de alto riesgo.
Y también comprendo algo que no sé, me gustaría preguntártelo a vos también, que me hagas tu análisis, porque hay algo extraño que está pasando con todo esto de Venezuela. ¿Vos te diste cuenta que ayer yo lo hablaba en un vivo con un compañero allá chavista? Va Israel a ayudar, ¿no?, a Venezuela con el terremoto, va a los propios Estados Unidos, comprendo geopolítica, vos lo sabés mejor que yo, son intereses, la geopolítica se mide por intereses, pero lo extraño es Yo que... creo que esta va a ser la respuesta a la pregunta, lo de por qué Delcy hace alianza con el gobierno de Israel. Porque es que yo creo que estás básicamente respondiendo, porque son intereses, es que no hace falta decir ahí demasiado. Pero es que Israel tiene, creo que, relaciones, si no me equivoco, con la gran mayoría de los países del mundo, con México, con Brasil, con Rusia, con China. Eso también ¿Por lo qué no iba a critican decir, a los otros también? Claro. Claro, es que, a ver, yo entiendo que puede tener relaciones más cercanas o menos cercanas, podemos entender que, bueno, pues Estados Unidos es más socio de Israel, pero, hombre, a ver, es que al fin y al cabo es inevitable porque, pues, eso es lo que iba a decir también a Sarubi, que Rusia hace negocios con Israel. O sea, sí, Rusia, por supuesto, condena lo de Gaza, todo lo que tú quieras, pero que Rusia no ha dejado de hacer negocios con Israel, y yo esto, pues bueno, tendré una opinión al respecto, pero siempre he defendido que el mundo desgraciadamente no se mueve por una cuestión de buenos y malos, y de hecho recuerdo cuando yo salía en la tele española y me decían esto, no, pero es que Putin es un dictador, y yo decía, pero vamos a ver, el petróleo a nivel mundial, pues salvo un par de países, pero en su mayoría, en plan juntando todo el petróleo que hay, está mucha parte de ese petróleo en manos de los mayores dictadores, sátrapas y pues gente a la que no le importan los derechos humanos, y nunca vamos a conocer nada de lo que sucede de verdad en las repúblicas estas petroleras del Oriente Medio, porque si alguien se cree que lo que está sucediendo en el mundial es realmente la cara de esos países, pues hombre, muy bien, mucho para adelante, pero a lo que voy más allá de eso es que, coño, obviamente yo estoy absolutamente a favor de que los derechos humanos florezcan en todo el mundo. Yo he defendido muchísimo el tema de Palestina, la Franja de Gaza, obviamente, o sea, sí, claro, a nivel humano, pero también a nivel geopolítico entiendo que un país ni como Rusia, ni como Venezuela, ni como España puede, aunque desde España, pues con Israel es cierto que han cortado relaciones, pero tampoco es que tenían demasiadas, o sea, ahí no había mucho que cortar. También corto yo relación con Israel, que no tenía ninguna, pero a lo que voy es que no pueden simplemente hacer como que desaparece y ya está, porque si nos comenzamos a mover por el tema de los derechos humanos y de que solo los buenos vamos a estar negociando con los buenos, pues es que ¿quién queda? Porque en todos los países al final hay corrupción, en todos los países en mayor o menor medida hay cosas muy cuestionables, y sobre todo, pues sí, bueno, hay países infinitamente más cuestionables que otros, pero es que desgraciadamente esos países forman parte del escenario geopolítico y en muchas ocasiones tienen algo que otros estados necesitan, y por lo tanto viceversa, y pueden pagar por algo que otros estados ofrecen. Entonces, o sea, ahí me parece como que, pues es que Venezuela ahora tendrá que negociar pues con Estados Unidos y los aliados, y serán pues Israel, Marruecos y los que vengan detrás. Pues desgraciadamente no puede negociar con Rusia porque está donde está, porque está justamente al lado de Estados Unidos, y si no nos metíamos en otra guerra nuclear, porque Estados Unidos no iba a permitir. Y si no, los que me decían, no, pero es que ¿por qué no hay, por qué Rusia no puede permitir que haya armamento nuclear en Ucrania? Coño, pues que permita a Estados Unidos que ponga a Rusia armamento nuclear en México, a ver qué dicen. Vale, pues, vamos a ver. Me parecería maravilloso, pero no la hubieran permitido jamás, y hubieran ido a la guerra que hiciera falta para impedir que hubiera, y si no, la crisis de los misiles en Cuba. Tampoco estuvieron muy por la labor. Entonces, sí. Es inevitable. O sea, ahí yo creo que independientemente si Delcy Rodríguez tenga algo que ver o no tenga nada que ver con una supuesta traición, pues es inevitable que ahora tenga que hacer negocios con Estados Unidos y los que vengan detrás, que serán los aliados. Es que ¿qué se le va a hacer? Es que sí, es preferible estar con el control del Estado, ¿no? Siempre. Que el Estado no caiga. Es que al menos el mal lo puedes nivelar. Yo comencé a seguir lo que ocurrió en Ucrania en 2014 por el uso compartido de técnicas de lucha y simbología de los del Maidán con los guarimberos de Venezuela y en simultáneo. ¿En serio? ¿Tenían similitudes, Diego?
¿no? Nivel de violencia en las calles, metían, por ejemplo, alambres para que los motorizados se decapiten. O sea, eso lo han hecho. Alambres en las calles, han prendido gente de fuego, y todo eso para que se entiendan que tanto hablan de la dictadura venezolana. ¿Qué le harían a Estados Unidos a un tipo que hace eso? ¿Qué le harían? Pena de muerte, según el Estado. Bueno, en Venezuela no los reprimían, porque si los reprimís, le das la excusa para, y encima igual hay imágenes de algún policía que le dé un mamporro a alguno y digan, miren cómo reprime, miren cómo reprime. Están todo el tiempo, son los dueños de la comunicación, y la comunicación en política lo es todo. Ellos son los dueños en Occidente de todos los medios de comunicación prácticamente, y la cantidad de influencers y en redes sociales. O sea, entonces es una batalla muy desigual, muy asimétrica, y hay que batallarla con inteligencia y no queda otra. No podés ir a la guerra, solo Rusia, China, Irán pueden llegar a hacerle guerra a Estados Unidos. Ahora, Venezuela está frente a Estados Unidos, o sea, es una locura. Hasta ese punto de vista no puedes comparar cuando dicen, pero mirá Irán cómo se animó. Pero Irán tiene la gran pieza que es el estrecho de Hormuz, o incluso taponar el Mar Rojo. O sea, ¿Venezuela qué va a taponar? ¿Va a taponar el canal de Panamá? O sea, que no hay forma. Además, todo lo iban a dejar solo. Brasil no se iba a meter, ni Cuba, ni nadie se iba a meter. Entonces, la mejor opción es no ir a la guerra con Estados Unidos. Perfecto, quieren petróleo. Mientras tomen petróleo, vamos a darle la bebida al monstruo que necesita para quedarse tranquilito, y mientras tanto los portaaviones ya se fueron, el Comando Sur se retiró, y empiezan las negociaciones, y van a tener que entrar las inversiones, porque si entran las inversiones, pues imagínate las inversiones petroleras, todo lo que trae de forma indirecta, hoteles, restaurantes, un montón de mano de obra. O sea, desde ese punto de vista gana Venezuela, no como quisiera, pero estás con vida, tenés el Estado, tenés todavía el chavismo organizado, las Fuerzas Armadas, las inversiones, y cuando tengas más carta de negociación, por ahí Trump no está, las cosas cambian, Maduro sale en libertad, y las cosas terminan siendo otro tipo de historia. De acá a 50 años los historiadores, cuando lean todo esto, no van a poder creer, me parece. Ya, eso también es verdad, que la historia se está haciendo pues de aquí a futuro. Hugo Chávez estuvo en Mar del Plata, Argentina, el 4 y el 5 de noviembre de 2005. Participó en la Cumbre de las Américas y fue el principal orador de la masiva contracumbre de la Cumbre de los Pueblos, realizada en el Estadio Mundialista Minella Estuve. Ah, mira, estuvo Sarrubi ahí, el moderador de todos los moderadores del canal. Pues eso, estuvo con Chávez, joder, un acontecimiento histórico. Tú lo habrás visto también muchas veces, ¿no, Diego? Y Chávez estuvo ahí cuando participó. O sea, Chávez fue el que impulsó la Unión Latinoamericana de ese entonces, que era una especie de Dream Team latinoamericano, con Néstor Kirchner acá, después Cristina, Lula en Brasil, después vino Correa también en Ecuador, Evo Morales después en Bolivia, Chávez Daniel Ortega en Nicaragua, estaba Fidel en Cuba. O sea, era un Dream Team latinoamericano, y fueron tiempos de un nivel de prosperidad en todos estos países nunca visto realmente. Y Chávez fue el que protagonizó el no al ALCA, que se unió especialmente con Lula y Néstor Kirchner para decirle a Bush no al Tratado de Libre Comercio con América Latina. Y le hundieron a Bush, y la cara de Bush, cuando uno ve esos videos, decís, ¿con quién te metiste, Chávez? ¿Con quién te metiste, Néstor? Porque Néstor y Chávez eran muy allegados ambos, y qué casualidad que justo los dos se murieron. Lo de Chávez, incluso tengo entendido que hay estudios hasta en Rusia de que dicen que fue un cáncer muy anómalo y muy probablemente inducido. Lo de Néstor, de fondo, yo nunca supe qué fue, pero la casualidad que los dos que conducían Sudamérica eran Néstor Kirchner y Chávez, y ambos murieron, y hubo un momento en donde Cristina tuvo unas cuestiones de salud, Lugo de Paraguay también, Lula también, muchos se enfermaron a la vez en una época, y hablaban muchos de algún tipo de tecnología de radiación, en fin, cosas que pasan. Sí, cosas que no vamos a poder saber, pero que al final son como demasiadas coincidencias juntas, eso es total así. Juanjo, cualquier presidente está a la merced de Estados Unidos, salvo los que tienen armamento nuclear, el resto sí. Porque mira, Corea del Norte no le tose ni Dios. Corea del Norte parece el país más democrático del mundo. A nadie le importa la democracia en Corea del Norte, vamos. Eso está abastecido, maravilloso, un país reluciente. Bueno, eso, vamos, con que no sepan, probablemente Estados Unidos ya ni sepan ubicarlo en el mapa. ¿Tiene armamento nuclear? Pues fuera. No existe. La patria no se vende ni se alquila. Malvinas Argentinas si fuera Milei. Yo creo que con eso. A ver, Diego, te tengo bastante rato. Lo que quiera, no hay problema, no hay problema. No hay problema.
No, a ver, te lo digo de verdad, porque si no, lo aplazamos, lo dejamos solo en Venezuela. Cambio el No, dale, titular. dale. Yo tengo, si querés una hora más, seguimos una hora más, no hay problema. No, hombre, a ver, una hora no te voy a atender. Eso es absolutamente prohibido, que aquí la gente tiene que respirar, tiene que tomar agua, estar con la familia. Absolutamente. Se entrenaron juntos en Serbia, si no recuerdo mal. Pues mira, con mayor se me lo pones para lo del Maidán ucraniano. La geopolítica nunca creó cuadros políticos en virtud de nada, ni en sus mejores momentos del auge del nazismo, ni luego en Guerra Fría. Los historiadores ven a los 32 revolucionarios que no entregaron cabeza de playa. A ver, que han sido hombres heroicos que no han entregado a Maduro, pues por supuesto, y yo creo que pues simplemente yo desde aquí me limito a dar mis condolencias porque pues realmente ya es que mucho más desgraciadamente no se puede hacer y una pena que haya tenido que suceder así. Al carajo. Bueno. Eso lo dijo Chávez. ¿Ves? Esto tampoco lo sabía. Vale, pues. Frente a todo, Ole, dijo por ahí Alca, os Alca, el entendí. carajo. Encantado, ha sido realmente para mí una clase de estas magistrales. No quiero robarte más tiempo, de verdad te agradezco millones que hayas venido al canal cuando quieras y cuando lo necesites, pues por supuesto estaré también en el tuyo. Lo que haga falta, aquí me tienes y de verdad, Diego, infinitas gracias por todo el conocimiento que has dejado aquí. Se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que la información haya sido interesantísima, eso no se puede poner en duda. De verdad, gracias, esta es tu casa para cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar acá con vos, Liu. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, seguí por este camino, ¿eh? Tú también.